Sí, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con mi colega Armando Bartra y con la compañera Berta Luján, candidata de Morena para la delegación de Coyoacán, por cierto. Una compañera que tiene tres cualidades que a mí me parecen vitales. La primera es que tiene experiencia administrativa, sabe manejar grupos, estructuras, recursos. En segundo lugar, que es una persona vinculada a los movimientos sociales. Y en tercer lugar, y para mí fundamental, que no es una hipótesis, que ya conocemos por su trayectoria, que es una persona honesta, íntegra. Para Morena, a mi juicio, ese es el asunto fundamental del que derivan los demás. Y por eso yo creo que la compañera es una candidata excelente para esta delegación que tiene tantos problemas. Yendo al punto electoral, estamos en un momento que se presta a planteamientos de retiro, de rechazo de lo electoral. Y esto ocurre sobre todo en las elecciones intermedias, porque en la experiencia que ha vivido México en los últimos tiempos, particularmente las últimas dos elecciones nacionales, las intermedias vienen justamente después de esas elecciones, en donde, como ocurrió en 2006, hubo un fraude descomunal, y como ocurrió en 2012, hubo un fraude dirigido básicamente a la compra de votos, y que en consecuencia da como resultado presidentes sin legitimidad y presidentes que hacen muy mal las cosas. Cuando llega esta elección intermedia, hay todavía más tentación y mejores condiciones para estar planteando este tipo de criterios de que lo mejor es no votar, que lo mejor es anular el voto, que lo mejor es cualquier otra actividad que se enmarque en el abstencionismo, y es algo que puede caer en terreno fértil después de tener a Peña Nieto en la presidencia. Pues yo entiendo que es razonable y es comprensible que mucha gente diga, ¿cómo voy a votar si ya hubo votación en 2012 y elegimos, entre comillas, a este personaje? La elección no sirve, la elección conduce siempre a desastres, etc. Esto es muy peligroso para el futuro inmediato del país, porque lo que tenemos es un régimen que no para de construir un proyecto antipaís, anti-México, anti-mayorías, que está entregando el país al extranjero, que está consolidando una élite cada vez más pequeña y cada vez más enriquecida, y que está entregando, o pretende entregar, sobre todo en relación con los recursos naturales, el país a esos intereses transnacionales y a esta pequeña élite. De tal manera que el proceso electoral en este sentido es estratégico. Es estratégico para parar a este grupo, para obtener una presencia importante en la Cámara de Diputados y en los municipios y en las gobernaturas, que permita el inicio de un cambio en la correlación de fuerzas a favor de los intereses de México. Si no logramos hacer esto, se crearán condiciones de reproducción de esta élite en el poder, que terminará dando al traste con la gran oportunidad que se le presentará a México en el 2018 para hacer el cambio fundamental que inicie la transformación total y profunda del país, que es lo que necesitamos. Y tenemos opción para intentar este cambio a escala nacional, profundo en el 2018, pero es una precondición, a mi juicio, muy importante, el de hacer la transformación básica ahora en esta elección intermedia de diputados, municipios, delegaciones, en el caso del Distrito Federal, algunas gobernaturas, 9 gobernaturas. De tal manera que es necesario, en consecuencia, analizar las opciones. En efecto, yo coincido básicamente con las opciones que plantea Andrés Manuel. Tenemos dos básicas, la armada y la electoral. Creo que hay algunas intermedias. Se puede pensar también en una
opción de insurrección civil, de desobediencia civil, a una situación en que se pueda plantear un paro nacional que tenga una incidencia política fundamental. Pero lo que es claro es que en las actuales condiciones, ni la lucha armada, ni de inmediato la posibilidad de producir un terremoto, un sismo social que conduzca a transformaciones importantes, están a la orden del día, no están sobre la mesa, no se ve ninguna posibilidad de la opción armada o una insurrección civil, y en consecuencia la opción que tenemos por delante es la opción electoral. Creo que la opción electoral no debe ser sobrevaluada, tampoco minimizada, subestimada. ¿Qué es lo que nos ofrece la experiencia histórica en nuestro entorno fundamental, que es la América Latina? Lo que nos ofrece es un conjunto de ejemplos fundamentales, una especie de gran ciclo de transformaciones, sobre todo en el Cono Sur, en Sudamérica, que todas están vinculadas con los procesos electorales. Si ni en Ecuador, ni en Bolivia, etcétera, Brasil, Argentina, se han producido los cambios tan importantes que a escala universal se consideran como las transformaciones más importantes que ha habido en los últimos 10, 20 años a escala global, y se dice América Latina en ese sentido es un modelo a copiar, un modelo, más bien a tomar en cuenta, a emular, y que da, digamos, elementos para pensar que se pueden hacer transformaciones siempre que se articule el desarrollo de movimientos sociales con el propósito de constituir una organización nacional que habitualmente adquiere el nombre de partido, aunque en algunos lugares lleva el nombre de movimiento, como el MAS en Bolivia, el Movimiento de Acción al Socialismo, pero es una especie de partido desde el punto de vista teórico-político, aunque el carácter del partido habitualmente se vincule solo al registro, y que termina yendo a una elección, gana la elección y desde el gobierno inicia un proceso de transformación del Estado, incluso con constituyente, nueva constitución, es decir, un nuevo pacto social y político, que es el que ha dado origen a estas transformaciones tan importantes, que como dije son modelos fuera de América Latina. Si uno toma en cuenta ese proceso, ese ciclo de transformaciones de América Latina, verá que está vinculado en efecto a los movimientos sociales, pero que esto no ha bastado en ninguno de los casos, sino que ha sido necesario articularlo con una organización de carácter nacional que plantee un nuevo proyecto de nación y que conduzca entonces vía electoral a estas transformaciones. Mientras no agotemos estas posibilidades, que creo que existen en el marco mexicano, de la experiencia mexicana, estamos obligados a agotar todas las posibilidades que se dan en ese marco. Otra cosa sería que se cerraran por completo estas posibilidades y entonces estaríamos en la situación de hablar de otras opciones. Quisiera nada más anunciar, para no extenderme, que creo que en este marco habría que hacer una excepción, que es el caso de Guerrero, en donde creo que la posición de Morena ha sido clara. En el caso de Guerrero la situación es de tal naturaleza que si allí se dan condiciones como las que se están desarrollando, que hacen incluso moralmente inaceptable la realización de elecciones, ya no digamos política, social, culturalmente. En este caso yo no tengo la menor idea la menor duda de que lo que corresponde es decir sí a la posibilidad de que no haya elecciones en estas condiciones. No podemos llevar tampoco al extremo nuestra posición de que hay que agotar el camino electoral al planteamiento de en cualquier circunstancia. Si esta circunstancia se mantiene, creo que habría que hacer esta excepción, con la precisión de que en el caso de Morena, a mi juicio, no debería ir a elección en Guerrero si la elección se anula en Guerrero. Pero si se hacen las elecciones, sería un error dejarle el camino libre a las fuerzas de derecha, a las fuerzas sistémicas,
para que se sirvan con la cuchara grande y entregar la continuación, entregar el poder y la continuación de la política que desarrollan en este Estado en bandeja de plata. Eso sería no solo un error, sería una irresponsabilidad política. Pero este caso habría que tratarlo, digamos, como la excepción a la regla. Por el momento es ese. Sí, en el mismo marco de lo que acabas de plantear, queda una o varias preguntas. Es decir, ¿por qué, si hemos tenido la experiencia, como dije en 1988, con el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas y 2 fraudes a Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué vamos a tener hoy la certeza de que se va a respetar el voto? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la posibilidad de estar aquí con buenos amigos y con activistas del movimiento social y del movimiento político, y muy particularmente con Berta, la cual me habla de usted desde hace muchas décadas, y me consta, porque en eso nos encontramos, es una militante del movimiento social, lo cual la honra y ella lo ha dicho con orgullo. Respondiendo a la pregunta y continuando de algún modo el argumento de Héctor, aquellos que en efecto dicen que hay que desertar de las instituciones, que no hay que participar en estas elecciones o que hay que hacerlo anulando el voto o votando en blanco, pretenden apoyarse en la experiencia, pretenden apoyarse precisamente en estas experiencias terribles para México de 3 fraudes electorales, 2 claramente manipulación de los resultados y otro una compra masiva de votos. Pero creo yo que estos que se definen como abstencionistas, que se proponen lo que alguien ha llamado desertar de las instituciones, porque estas están vacías, no tienen contenido, y que dicen apoyarse en la experiencia, en verdad están a contraflujo de la experiencia, a contraflujo de un mundo, y Héctor empezó a hablar de esto, donde la crisis sistémica a la que condujo el neoliberalismo, estos 30 años de capitalismo salvaje, está siendo enfrentada, diría yo, exitosamente, por una combinación de movilizaciones sociales y triunfos electorales. No solo movilizaciones sociales, no solo triunfos electorales. Movilizaciones sociales y triunfos electorales que instauran gobiernos progresistas, izquierda, centroizquierda, y esto es lo que abre un camino. Acción social de base, pues, acción social en la base, desde abajo, e instituciones. Una suerte de electoralismo movimentista, si quieren ustedes, o de movimentismo electoral, que es profundamente crítico de las instituciones, que quiere, como dicen ahora muchos, refundar el Estado, porque es necesario refundar el Estado, pero que incluyen la participación en los comicios como una de las vías de esta mudanza, ciertamente no la única. Y voy a los ejemplos. 7 países del Cono Sur, y no estoy hablando de Centroamérica, solo del Cono Sur, solo de Sudamérica, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, y con un interregno neoliberal, otra vez Chile, los gobernantes que rechazan claramente los designios imperiales y que pagan el costo de rechazarlos, y que rechazan los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, llegaron al poder mediante una combinación de movimientos y elecciones. Y lo que me parece más importante, mediante elecciones se mantienen en el poder. En el caso de Venezuela estamos hablando de 15 años ya. En otros casos, 2 o 3 o más reelecciones. Reelecciones del mismo partido y, cuando esto es posible, del mismo candidato o de la misma pareja. Estamos, pues, no solamente ganando elecciones, sino repitiendo en las elecciones. Y los gobiernos se desgastan, y lo sabemos, y en condiciones difíciles se desgastan más. Por lo tanto, evidentemente, la vía electoral no solo sirve para llegar al poder, si se acompaña de la vía de la movilización social, sino para mantenerse legítimamente en el poder y no en un autoritarismo que se justifica por las condiciones internacionales. Están repitiendo la izquierda en América Latina, y esto es importante. En Europa mediterránea, cuando menos, que es la que está sufriendo más la crisis resultante de las malas políticas, están avanzando formaciones político-electorales alternativas, junto con movimientos sociales, todas ellas de reciente formación. Syriza en Grecia, que acaba de ganar las elecciones, lo sabemos, y no era nada fácil, después comentaré un poco más sobre esto. Podemos en España,
que quizá es una posibilidad seria, puede llegar a la Moncloa para fines de este año, y que no se diga que ahí sí se puede, porque ahí sí hay equidad electoral y ahí se respetan las formas y las elecciones. Realmente me parece muy difícil encontrar una campaña tan negra, tan sucia, tan inequitativa como la que desarrollaron los poderes de la Unión Europea y los conservadores de Grecia contra la candidatura de Tsipras. Mucho más oscura todavía que las dos que han ejercido la oligarquía y el Estados Unidos en contra del López Obrador. O sea que en todas partes las elecciones son inequitativas, o en casi todas partes, y sin embargo pueden ganarse. Entonces, con base en la experiencia global, yo me pregunto, ¿los nuevos partidos y los nuevos políticos son, junto con los movimientos, una alternativa? ¿El Partido Socialista Unificado de Venezuela con Chávez y Maduro? Sí. ¿El Partido Socialista de los Trabajadores con Lula y Dilma en Brasil? Sí. ¿El movimiento al socialismo con Evo Morales en Bolivia? Sí, sin duda. ¿Syriza con Alexis Tsipras en Grecia? Claro. ¿Podemos con Pablo Iglesias en España? Quizás sí. ¿Morena y López Obrador? No. ¿Alguien se atrevería a afirmar esto diciendo que se sustenta en la experiencia? ¿En qué experiencia se sustenta? Bien, vamos a dar paso a unas preguntas. Se las vamos a pasar a Berta Luján. Dice Cuautli Contreras, ¿cómo acelerar la caída del gobierno de Peña Nieto? Bueno, primero saludar a los compañeros que están aquí con nosotros, a Guillermo, por su esfuerzo y su dedicación para apoyar no solamente este espacio de discusión de Morena, sino distintas iniciativas que se han tenido aquí en Coyoacán, y obviamente a Héctor y Armando por haber aceptado inaugurar esto que puede ser un espacio muy interesante de análisis, de discusión y de propuesta en relación a lo que pasa no solamente en el país, sino aquí también en nuestra delegación. Yo quiero, antes de responder directamente la pregunta que nos hace la compañera, decir que Morena nace en la idea de fusionar esto que se ha venido comentando aquí del movimiento y el partido, que en la discusión que se dio previo a la definición de lo que Morena sería, ¿no?, en el futuro, estuvo presente esto de o movimiento o partido, o movimiento como habíamos venido construyéndonos durante años después del fraude del 2006, y participando en elecciones a partir de las coaliciones de los partidos llamados de izquierda que le dieron espacio a la candidatura de Andrés Manuel a la presidencia, tanto en el 2006 como en el 2012. Se dijo, seguimos siendo partido, ¿es esta la ruta en alianza con partidos o nos vamos a convertir nosotros en partido? Y en esta discusión, bueno, participaron entre otros aquí Héctor, Armando, otros compañeros, y creo que finalmente la salida que se dio, esto de construir un partido en movimiento, fue la salida correcta, porque tiene que ver con lo que aquí se dice, no solo lo electoral, no puramente electoral, sino lo electoral como una vía que se construye y se alimenta a partir de la lucha y del movimiento social. Hay personas que en este momento están planteando el abstencionismo, diciendo que Morena está por un lado y los movimientos por otro. Creo que se equivocan en la medida en que no ven en Morena esta calidad de movimiento,
Si nosotros vemos a Andrés Manuel a lo largo y ancho del país, todos estos años que le ha dedicado a visitar cada uno de los municipios, de las rancherías, de los pueblos en México, vamos a ver que la gente que se acerca y que participa en los actos de Morena es gente que está en el movimiento social, que es gente que participa en el movimiento campesino, en el movimiento indígena, hay sindicalistas, hay mujeres, en fin, es la gente del pueblo, organizada o no organizada, la que está alrededor de los actos, la que participa, la que plantea demandas, la que empuja a Morena hacia el movimiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, las movilizaciones últimas que se han hecho aquí en la Ciudad de México, alrededor de Ayotzinapa y de los 43 jóvenes desaparecidos, vamos a ver contingentes importantes de Morena participando en las movilizaciones. Y si nos vamos nosotros a cada uno de los estados, Chihuahua, por ejemplo, la gente de Morena está participando en la lucha por el voto para los migrantes mexicanos, para que no solamente se les dé la posibilidad de votar en el 2018, sino ahora en el 2015, y están desarrollando un trabajo muy interesante en las diferentes ciudades de Estados Unidos donde se concentran los mexicanos para organizarse en términos de participación política, no ya sea a través del voto o de otras formas. Tenemos muchos comités, por ejemplo, de Morena en distintas ciudades de Estados Unidos, y ese trabajo lo han hecho compañeros ligando no solamente la propuesta de Morena como partido, sino como Morena movimiento que está en la lucha social y en búsqueda de la solución de problemas importantes como es de la situación de los migrantes fuera, en Estados Unidos en particular. Entonces, creo yo que esta disyuntiva que plantean o esta disque contradicción entre movimiento y partido no hay tal, porque cuando uno pregunta a los abstencionistas, bueno, si no es por la vía electoral, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Cómo vamos a cambiar la situación del país? ¿Cómo vamos a arribar a tomar el poder para cambiar y transformar al país? Entonces, ¿por qué por la vía del movimiento? ¿No? O sea, movimiento partido, esa es la propuesta de Morena, y creo que el no verla así y el desdeñar una posibilidad que apenas se está construyendo del año pasado para acá, de participación de Morena en las elecciones, pues es como adelantarse o tener una posición que niega cualquier posibilidad a cualquier organización en el país de existir y de crecer. Yo me pregunto, ¿qué organización en México existe como Morena que esté realmente en la oposición, planteando un proyecto histórico, ¿no? Diferente, una nueva constitución, planteando la toma del poder por estas dos vías, por la vía de la movilización, por la vía de la participación en las elecciones? ¿Qué otra organización tenemos así? Tenemos los partidos tradicionales y ya hasta el PRD está en lo tradicional, ¿verdad? Pero eso no es posible en el país. Paco, ya lo había anunciado aquí, ¿cómo le va? Estamos en el tema. Estamos en la idea, pues, de que los partidos tradicionales, ¿no? Hacen que la gente piense que el partido es eso, es como lo que nos pasa con los sindicatos. O sea, se ha acuñado un modelo tal de sindicalismo corrupto, corporativo, etcétera, etcétera, que cuando cualquiera piensa en un sindicato, pues piensa en esos sindicatos, porque son los que hay, ¿verdad? Y cuando la gente empieza a luchar y a buscar opciones de sindicalismo democrático, etcétera, pues se topa con una respuesta por parte del Estado y por parte de todo el aparato, ¿no? de gobierno que le impide ir más allá y que lo obliga a quedarse en ese modelo. Entonces, obviamente,
Se le pregunta a la gente por los sindicatos, dicen son corruptos, son esto, son lo otro, todo lo malo, no defienden a los trabajadores. Lo mismo pasa con los partidos. Hay una serie de reglas, de normas que meten a los partidos en un rol, jugando un rol, ¿no? Que finalmente hace pues que la ciudadanía diga no a los partidos. Ya nos tienen hasta el gorro, los partidos son corruptos, son esto, prometen, no cumplen, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que tenemos al frente es la posibilidad de construir algo nuevo. Y creo que se equivocan los que dicen que Morena, al irse por la vía electoral, va a perder su posición en el movimiento social, ¿no? Su participación en el movimiento social, porque los que forman parte de Morena, los que militamos en Morena, la mayoría venimos de la lucha social o de la lucha política, no somos gente que apenas, ¿no?, empiece con el asunto. Si nosotros vemos a los dirigentes de Morena en las distintas entidades, nos vamos a encontrar con una gran experiencia y de veras con una historia de participación que hace que Morena realmente pueda ser una alternativa para el pueblo y para el país. En relación a lo de Peña Nieto, pues hay que apostar a que se caiga antes de que termine el sexenio. Esta elección del 2015 nos va a decir mucho, ¿verdad?, de qué tanto la ciudadanía está pensando en que este régimen definitivamente ya no aguanta más. Es una cosa escandalosa, no solamente lo de las casas blancas, sino la situación en que está dejando al país, la deuda por los cielos, la devaluación, la represión, en fin, todos los problemas que se venían acumulando en el país, proyectados al crecimiento, a todo creciendo, todo deteriorándose. Entonces, ¿hay posibilidades de sacar a Peña Nieto de Palacio Nacional? Yo creo que sí, y que la participación en estas elecciones puede ser un paso hacia allá. Muy bien, bueno, le damos la bienvenida a Paco, que estaba embotellado por ahí en División del Norte y no podía pasar, pero ya llegó, afortunadamente ya lo tenemos aquí y es bienvenido, Paco. Mira, hemos estado ya platicando antes de que tú llegaras y lo fundamental, como ya habíamos platicado, es que, bueno, la pregunta es, Andrés Manuel López Obrador afirma categóricamente que solo hay dos caminos para transformar al país, es la vía armada y la electoral. Y no está de acuerdo para nada en el boicot electoral que plantean algunos personajes en este momento. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, Paco? Pues no coincidiría con Andrés, yo creo que hay tres caminos, no dos. Hay un camino que es evidentemente el de la lucha armada y creo que en estos momentos no solo es peligrosísimo porque íbamos a poner los muertos nosotros, porque se cruzaba con la lucha armada que hoy ya existe en el país entre el narco y la ciudadanía. Hay un camino electoral, pero hay un camino que usando lo electoral o aprovechándose del proceso electoral tiene que partir de la disidencia civil, de la movilización social. Hay el camino de la lucha social. Y no son contrapuestos y contradictorios el camino de la electoral y el camino de la lucha social, pero el escenario que yo vislumbro, y cualquiera que haya vivido en México estos últimos 20 años vislumbrará uno parecido, es que le vamos a ganar unas elecciones, van a cometer un fraude y no nos va a quedar otra que lanzarnos, ahora sí, en un tipo de lucha civil que incluiría la huelga general, la moratoria de pagos, el no pagarle a las autoridades, la toma de edificios públicos, etcétera, etcétera. La resistencia pasiva, los movimientos gandhianos, el tirarte en la calle, el ir a que te detengan masivamente. O sea, una revolución ciudadana cívica que va acompañada del proceso social. Porque aquel que espere que el PRI no vaya a cometer fraudes electorales,
ha estado bebiendo cosas prohibidas o fumando marihuana de baja calidad. O sea, son el partido del fraude, lo tienen asumido visceralmente, está en su código genético, chinga, ¿sí? Y en esa medida lo van a volver a operar. El problema es crearles las condiciones en las cuales la oligarquía mexicana tenga que decir, sale más barato aceptar el triunfo de la izquierda que seguir intentando sostenerlos. Y eso no solo es arrollarlos electoralmente, sino imponer por la vía de la desobediencia civil y la movilización social el que se respete las elecciones. En los fraudes anteriores no tuvimos la fuerza para hacerlo y no teníamos la claridad de que la lucha electoral tiene que ir acompañada de la preparación de un fenómeno masivo de lucha social que pueda imponer los resultados electorales legales, ¿no? Pero por ahí va la cosa, yo creo, no me atrevería a señalar la polarización entre lucha armada y lucha electoral. Pareciera limitante, pobre, en el sentido en que se entiende la lucha electoral como movilización para que la gente vaya a votar, no, para que vaya a votar, para que defienda el voto, para que sostenga la victoria. Y eso significaría insurrección ciudadana, insurrección civil, ¿sí? Bien, bueno, a ver, tenemos que abordar, dijimos que se está en contra del boicot electoral. Y en este sentido, hay tres personajes que están planteando precisamente el boicot electoral en las próximas elecciones intermedias, que lleve a un nuevo constituyente civil y a la refundación del país. Me refiero al obispo de Saltillo, Raúl Vera, al sacerdote Alejandro Solalinde y al poeta de corte religioso Javier Sicilia. Héctor, ¿qué opinión tienes tú alrededor de esto? Antes de abordar ese punto, a mí me gustaría recalcar que, en efecto, hay coincidencia con Paco. Antes de que Paco llegara, en mi primera intervención yo dije exactamente esto, que si bien podemos considerar que es la disyuntiva básica, digamos clásica, hay un procedimiento intermedio y en efecto lo denominé de esa manera, la desobediencia civil. Ahora, el punto es que en la coyuntura particular de México, y en general ese ha sido el patrón, la cuestión de la desobediencia civil, por lo menos en las últimas décadas, ha operado justamente en contextos electorales. Es decir, como derivado del ejercicio del voto, de entrar en el proceso electoral. De tal manera que yo coincido perfectamente, incluso yo preveo que en efecto el mejor escenario para una desobediencia civil se dará una vez que utilicemos precisamente el camino electoral en el 2015 y en el 2018. En ambos o en alguno de ellos. Y esto presenta oportunidades políticas muy importantes, que además no se pueden evadir. Lo que no podemos es de antemano definir vías rígidas. Y en ese sentido yo creo que es hasta bobo decir yo voy solo por esta vía. Porque los procesos históricos van determinando las vías también. Es decir, incluso la vía armada que está fuera del horizonte contemporáneo en los últimos años en México y por lo que se ve para los años que vienen, es una vía que rechazamos en el marco de la situación que está viviendo América Latina, México, etcétera. Pero yo tampoco la descarto de una manera total como asunto de principios. Okay, o nuestros compatriotas de la independencia debieron asumir eso como un asunto de principio y no hacer la guerra de independencia. Y nuestros próceres de la revolución no debieron haber hecho la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz. O sea, eso depende de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, yendo ahora… La vía portuguesa, en efecto. Así es. Así, hasta en Europa se dan condiciones. Así es. Así es. Y más aún, Paco, incluso hay situaciones en donde la vía armada es un fenómeno que crea la precondición adecuada para la vía electoral. El ejemplo más claro de eso es Venezuela, ¿no? El Caracazo y antes el intento de golpe de Estado, que a su vez… O sea que depende, pero lo que yo sí creo es que Andrés Manuel tiene razón en el sentido, yo coincido con esa posición, de que en el actual momento histórico que vivimos, la lucha armada no es nuestro horizonte.
Pero ahí caben entonces estas otras posibilidades. Pero bueno, voy a la pregunta rápidamente. Yo en primer lugar quisiera dejar muy claro que, y creo que el espíritu de los que estamos aquí coincida, respetamos mucho las opiniones de la gente que está planteando estas opciones diferentes. Vera, el padre Solandini, Sicilia, etcétera. Creo que tienen total derecho a estar planteando hacer sus planteamientos y hay que respetarlos. Pero también hay que asumirlo de manera crítica, porque estamos en una situación muy complicada en México, estamos en una situación muy difícil, en un momento fundamental, probablemente para una o dos generaciones. Si nosotros dejamos pasar estas oportunidades que tenemos, porque nos imaginamos un escenario y a partir de ese escenario construimos una vía, estaríamos cometiendo un grave error, incluso una irresponsabilidad histórica. Porque a mí lo que más me preocupa de este tipo de planteamientos es que en efecto, si uno da por presupuesto el escenario que ellos suponen, en efecto la vía es nada con la elección y vamos para adelante. Pero el problema es que vamos a ver el escenario. ¿De dónde sacan ese escenario? No tenemos un escenario ni siquiera de insubordinación civil, no tenemos un escenario de insurrección civil y política en el país. En el mejor de los casos, lo que yo podría aceptar como viable o algo que deberíamos tomar en cuenta es un proyecto de inmediato iniciar las tareas para crear ese escenario, para crear esas condiciones de insurrección civil, de desobediencia civil, que pudieran entonces conducir a cambios políticos en el país. Pero lo que no se puede hacer es ese salto en el vacío de una que presuma un escenario que no se ha construido, ni se piensa a construir, ni se está haciendo nada por construir, y a partir de este imaginario se deduce una vía que no se conecta con este presupuesto. De tal manera que cuando a mí me dicen, por ejemplo, pues la única solución en las condiciones de México es irnos al paro nacional, mi respuesta es muy sencilla. Yo estoy de acuerdo. Pues vamos a construirlo. Pero necesitamos las condiciones, porque lo que no se puede creer es que porque uno llame a un paro nacional, el paro nacional se va a realizar. Eso sí no. Ahora, y yo reto a cualquiera que me dé un solo ejemplo histórico de llamamiento a un paro nacional que no ha sido construido y previamente preparado por fuerzas de carácter nacional, que haya tenido éxito. Todas han tenido, incluso, no me voy a extender en eso porque no tengo tiempo, pero incluso en el marco de la Revolución Cubana, en un momento dado, se dio este paso que casi malogra el proceso revolucionario de los que estaban en la sierra, que tuvieron que bajar, digamos, a hacer las correcciones. Porque cuando se fracasa en un proyecto como este tipo, el resultado es devastador, porque la gente se dispersa, se disecciona y entonces se consolida aún más el régimen opresor. Entonces, yo sintetizaría esas dos cosas. Respeto por esos puntos de vista, pero análisis crítico y, en mi caso, rechazo de su viabilidad en las condiciones de México. Y en todo caso, si se insiste, pues vamos a crear las condiciones para lograr esos objetivos que de otra manera no son más que retóricos. Bien, para Armando Bartra, quisiéramos que nos respondiera también otro aspecto. Es que no es la primera vez en la historia del país que se presenta un argumento de este tipo como la abstención. ¿Qué es lo que pasó con la proclama que hizo el subcomandante Marcos? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? ¿Hasta dónde ha sido viable ese abstencionismo? Bien, en primer lugar, para no desligar por completo las respuestas de las diferentes intervenciones, hay una pregunta fuerte que es ¿qué podemos hacer para que caiga Peña Nieto? Y bueno, la pregunta sigue en el aire porque los movimientos en contra de la administración de Peña Nieto en todas sus dimensiones y del régimen del PRI y en todo caso del sistema económico
que administra están creciendo en el país. Creo que lo primero sería enfocar estos movimientos hacia la caída de Peña Nieto, es decir, la caída de la administración. Si desviamos esos movimientos hacia la abstención respecto de las elecciones, el único que va a aplaudir y que se va a frotar las manos, claro, en la Casa Blanca o en Los Pinos, será el propio Peña Nieto. Antes de que se vinieran el periodo de las vacaciones, que es difícil en cuanto a la movilización social, las movilizaciones que había habido en el Distrito Federal, me consta, y en el interior del país también, empezaban a posicionar cada vez más la consigna de fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. Obviamente que aparezcan los 43 y con vida, pero fuera Peña, fuera Peña. Después de este periodo electoral en que ciertos sectores son los que heroicamente mantuvieron el activismo, sobre todo en Guerrero, aunque no solo en Guerrero, estoy pensando en los normalistas y en los maestros de la CETEC, la consigna de fuera Peña fue borrándose y fue concentrándose en no a las elecciones. Aparentemente esto es más radical. Esto se lanza contra el sistema político y algunos piensan que se lanza contra el sistema económico y el modo de producción capitalista como tal y contra el Estado como institución, pero otros pensamos que desvía las cosas de aquel camino por el que estaban marchando. La administración de Peña Nieto está apuntada con alfileres. Si sobrevive a esta coyuntura, el procurador será un milagro, y si sobrevive Peña Nieto será porque no supimos manejar las fuerzas que están cuestionándolo radicalmente. Y si la administración de Peña Nieto se desploma, habrá una reconfiguración política y la posibilidad de cambiar el sistema político priista, que en la caída de Peña Nieto no es la caída del sistema político priista, aunque quisiéramos, será mucho más posible. Si no cae Peña Nieto, bueno, seguiremos trabajando y como se ha dicho aquí, han dicho los compañeros y las compañeras, las elecciones son un momento y también los tiempos no electorales lo son. Pero en primer lugar si queremos que caiga Peña Nieto, hay que trabajar para que caiga Peña Nieto y no trabajar para cambiar el sistema político, el capitalismo como orden productivo o acabar con el Estado, porque el Estado es una forma de liberalismo decimonónico que ya pasó a la historia. Hay ciertos objetivos inmediatos y en torno a esto podemos sumar fuerzas y no restar fuerzas. Esa es la primera cuestión. Y dentro de esta cuestión me parece que en efecto tenemos un problema serio con este planteamiento, que no es primera vez que aparece, de que lo que hay que hacer es hacer de la abstención el instrumento y la palanca del cambio. Yo creo que exageran, ¿no? Todos los que estamos aquí, que todos pensamos que hay que votar, decimos, eso no es tan importante. Lo importante es lo que pasa antes y lo que pasa después. Si tú no trabajas, si tú no construyes, si no hay movimiento social, si no participas, si no te pruebas en los hechos, si no estás en las manifestaciones, si no estás en la lucha, si no apoyas, si no eres un miembro más de los movimientos sociales, a la hora que convoques a votar por ti o por tu partido, por tus ideas, nadie te va a creer. Y una vez que votaron por ti, por tu partido y por tus ideas, si no te están siguiendo la pista, si no están detrás de ti, si no están presionando para que obedezcas a la hora de mandar, tampoco va a funcionar. Los que estamos por las elecciones pensamos que las elecciones son un momento importante porque se prueba qué tanto tienes de las mayorías de la población de tu parte y no solo el activismo. Pero nada más, no más. En cambio, aquellos que hacen del hecho de no votar el momento decisivo están exagerando la importancia de las elecciones. Me cae que votando no vamos a cambiar el orden público, pero absteniéndose menos. Y todo lo contrario, absteniéndose lo que estás haciendo es reforzando un sistema que funciona sobre la base de la abstención de los conscientes y sobre la base de las clientelas y de la compra de otra parte del voto. Y lo peor del caso no es solo esto, es que quienes llaman a la abstención, quienes llaman a desertar de las instituciones y a olvidarse del viejo Estado, porque el Estado no funciona. Yo diría sobre el Estado que es igual que la medicina alópata. Yo no creo en la medicina alópata hasta que me da un cáncer, por ejemplo, o una neumonía galopante, entonces ya empiezo a creer en la medicina alópata. Yo creo que el Estado cumple una función, y aquellos que desertan del Estado es que no les ha dado cáncer. Pero cuando nos da cáncer recurrimos a la palanca del Estado porque es fundamental. Y aquellos que no se proponen seriamente cambiar de gobierno, cambiar esta administración, seriamente, de verdad, se condenan a pasársela negociando con el mal gobierno. O quieres cambiar al gobierno, o vas a negociar con el que tienes. Y haciéndole reclamaciones, claro, a veces airadas, a veces amables. Nuestro más conspicuo abstencionista, el poeta Sicilia, Javier Sicilia, abstencionista y antiestatista,
porque el abstencionismo no es solo en cuanto a la vía, sino es en cuanto al papel del Estado, se ha dedicado a reunirse con los presidentes y los candidatos. No creo que nadie se hubiera reunido, de los políticos de la oposición, más veces con Calderón que el poeta Sicilia. Se le ha pasado exigiéndole cosas al gobierno en turno, se le ha pasado regañando a la clase política. En cambio, al que llaman electorero y estatista, a López Obrador, lleva 15 años recorriendo el país, visitando todos los municipios y dialogando con el pueblo. Y no ha tenido interlocución con los gobiernos en turno ni con la clase política, pero forma parte de la clase política y alinea, acabo de leerlo en la jornada, alinea con Peña Nieto. Está del mismo lado que Peña Nieto, porque cree en las instituciones. Aquellos que creen en las instituciones para cambiarlas están trabajando abajo y construyendo partidos y movimientos. Aquellos que no creen en las instituciones están negociando con ellas y negociando con ellas permanentemente. Sicilia, el problema es que no quiere otro gobierno, quiere que este gobierno le haga caso, que lo tome en cuenta. Llama a la conciencia de los que gobiernan para que su sensibilidad y su espíritu cristiano, ese es el caso de Calderón, los lleve a enmendarse. Quienes en cambio no tenemos ninguna confianza en que se vayan a enmendar y creemos que representan intereses, lo que queremos es cambiar de gobierno. No queremos que nos haga caso el gobierno, queremos cambiarlo. Y si queremos cambiar el gobierno no tenemos nada que discutir con él. Sorprendentemente, los movimientos más radicales, movimientos sindicales muy radicales y muy claros en sus objetivos, movimientos como el de la Coordinadora de Maestros, de los Trabajadores de la Educación, movimientos como el del SME en su momento y ahora, movimientos como el de los normalistas, todos ellos negocian con el gobierno, porque tienen objetivos específicos y tienen que reivindicarlos con el gobierno en turno, este es el que hay. En cambio nosotros no negociamos madres con el gobierno, cumplimos las reglas del juego, nos registramos porque ni modo, ¿no? Pero no negociamos ni madres con el gobierno, porque lo que queremos es un cambio de país, y un cambio de país no lo vas a negociar con el gobierno. Con el gobierno puedes negociar que aparezcan los 43 de Ayotzinapa, con el gobierno puedes pelear que se te restaure algo de tu materia de trabajo, en el caso del SME, con el gobierno puedes pelear que eche para atrás una reforma educativa que no funciona, puedes pelear todo esto con el gobierno. Nosotros queremos un cambio de país y esto no lo podemos discutir con el gobierno, lo tenemos que pelear con la gente y con las bases. Hay dos estrategias, la estrategia de cambiar el gobierno, que es una estrategia antigobiernista, y la estrategia de no cambiar el gobierno, que es una estrategia de negociar con él, porque el gobierno está allí, y de él depende el presupuesto con el que se paga a los maestros, y de él depende que aparezcan o no aparezcan aquellos que han desaparecido. En ese sentido, creo que hay que ser radicales, lo que queremos es un cambio de gobierno, y queremos un cambio de sistema. Y este cambio de gobierno, entre otras cosas, pasa por ganar unas elecciones, y por saberlas defender. Pero no se van a ganar ni se van a defender dedicándose solo a las elecciones, obsesionándose con las elecciones, polarizando las cosas entre elecciones o guerra. No, nosotros queremos movimiento social y elecciones. Hay quienes piensan que solo el movimiento social y sin elecciones. Y dentro de este movimiento social hay quienes piensan que el movimiento social va a derivar en la guerra y que esto es bueno. Nosotros pensamos que si el movimiento social deriva en la guerra, en las condiciones actuales, esto es malo. Berta, como se ha estado agregando a la misma situación, seguramente usted quiere hacer algún agregado. Bueno, yo quiero poner un punto en la mesa y que tiene que ver con el tema de la organización. Creo que este es un elemento básico que tiene que ver con cualquier posibilidad de cambio. Hablamos mucho de que solo el pueblo organizado puede cambiar a la nación, solo el pueblo salva al pueblo, pero creo que hacemos poco para organizar a ese pueblo, para lograr ese cambio y para dar esa lucha. En el caso de Morena, el reto que tenemos al frente, y perdón que retome lo de Morena, creo que es un poco como mi papel en la mesa. En el caso de Morena tenemos el reto fundamental de poder organizar a la gente, a los afiliados, a los militantes, desde abajo, el formar los grupos de base, el construir una organización de abajo para arriba
que realmente sea capaz de transformar las cosas y no solo de participar en un proceso electoral o no solo de participar en una lucha determinada. Aquí, por ejemplo, en el caso de Coyoacán, si nosotros no nos vinculamos a estas luchas muy concretas, porque la gente tenga agua potable en todas las zonas más pobres de la delegación, en contra de las ODS, proyecto de desarrollo económico que pretende enclavar un proyecto inmobiliario de alto costo en medio de pedregales, de una zona totalmente de trabajadores, una zona popular, o en contra de este desarrollo de proyectos inmobiliarios en toda la delegación, rompiendo cualquier norma de sustentabilidad ambiental, etcétera. Creo que estamos mal. Tenemos que vincularnos a eso porque es lo que la gente quiere. O sea, nos quiere ver ahí y ellos creen en la gente y en los movimientos que retoman las necesidades más importantes y los problemas más importantes que tiene la gente en el momento, más allá de las promesas y de los proyectos, etcétera. Ahora, ¿cómo remontar estas luchas y darles una proyección que vaya más allá de la solución de un problema? Y entonces ahí es en donde entra Morena. Y ahí es en donde entran las organizaciones que trabajan con la concientización de la gente, con la formación política, con la información a través de los periódicos, de los boletines, con las reuniones permanentes con los equipos de base. Yo creo que así es como podemos pensar en una transformación que haga posible que no solamente votar por una opción, sino defenderla. Y ahí viene que si la desobediencia civil, que si eso no se va a dar de manera espontánea, ya lo vimos. Y si se da de manera espontánea, qué mal, puede pasar lo que en Egipto. Nomás las movilizaciones que se dieron, ¿para qué? Para que llegara nuevamente la dictadura, para que hoy ese país esté y el pueblo esté en donde está. Si nosotros no llegamos a consolidar esto, simplemente ver las experiencias, me refiero por ejemplo a la de Bolivia, ¿no? O sea, este movimiento indígena, campesino, construido desde abajo, o el caso de Brasil, ¿no? El PT y el movimiento de los trabajadores que hizo posible construir un partido de los trabajadores que llevó a la presidencia a un líder obrero, ¿no? En el país más grande de América Latina. En el caso de Bolivia, que llevó a un representante indígena a la presidencia del país. Bueno, pues ahí tenemos los ejemplos. Eso se hizo con organización y de abajo para arriba. En el caso de México, creo que luego nos pasamos de propuestas en el escritorio, de propuestas teóricas que no tienen que ver con la realidad, con los problemas de la gente por un lado, y con este tema que tiene que ver el cómo construir una fuerza social transformadora, ¿sí? Para que nos lleve por la vía pacífica a la toma del poder. Y yo creo que la cuestión electoral, en la que por cierto mucho tiempo no creímos antes y en la que ahora estamos ahí embarcados, es una oportunidad de organizar a la gente en el territorio, en las secciones, en los distritos, en cada una de las entidades. Es una oportunidad para públicamente plantear lo que nosotros queremos, lo que proponemos, para hacer diagnósticos de la situación y decir el país debe ir por aquí, no podemos perder las posibilidades de llegar a la gente a través de los medios o a través de los recursos que las mismas elecciones nos ofrecen. Entonces yo creo que ese es un punto importante, tiene que ver con la organización, pero tiene que ver también con cómo la coyuntura electoral nos da elementos para poder crecer y poder fortalecernos. Sí, hay dos preguntas y yo creo que ustedes
quien debe de responder. Norberto Santinelli dice, ¿cómo seguir en Morena como partido sin caer en el pragmatismo? Y la otra dice, ¿cómo se puede hablar de democracia interna cuando hay imposición de candidaturas? Para usted. Pero contéstelo usted. A Paco le damos otra. Hay muchas para Paco. Bueno, creo que ha habido un proceso de desinformación alrededor de lo que ha sido este intento de construcción de candidaturas de Morena en todo el país. Hay que decir que seguimos desde Morena y acordado por parte de todos los consejeros nacionales un mecanismo diferente. No nos fuimos directamente a las asambleas para que de ahí surgieran propuestas, sino nos fuimos a un proceso muy anterior en donde planteamos la construcción de consensos alrededor de líderes, de personas que pudieran tener posibilidades de representar nuestro proyecto en una elección, pero también de ganar la elección. Y este proceso de construcción de consensos, pues tuvo sus altibajos en las distintas partes del país. Creo que en algunos lugares se dio de manera como muy clara, ahí donde los liderazgos estaban pues muy presentes y no tenían mayor duda, y ahí también en donde está como más desarrollada la organización. Pongo el ejemplo de los candidatos externos. Morena decidió que por lo menos una tercera parte de sus candidaturas se pusieran a disposición de candidatos externos, o sea, de personas con un buen perfil, dirigentes sociales, académicos, intelectuales, profesionistas, empresarios, que haciendo votos porque Morena saliera adelante, se unieran a nuestro proyecto. Morena planteó abrir los espacios para estas candidaturas externas. Sin embargo, vimos en algunas partes del país que los considerados dirigentes históricos de la izquierda, pues se niegan a abrir espacios de este tipo. ¿Cómo que va a venir un empresario, va a venir una gente que nunca ha estado en la lucha a suplirnos a nosotros? Somos los dirigentes históricos, nosotros representamos a la izquierda. ¿Por qué le vamos a abrir el paso a gente que no ha puesto un dedo para construir lo que hemos construido durante todo este tiempo? Bueno, pues es no entender el proyecto, o sea, es no entender de qué se trataba el asunto, ¿no? O sea, de abrirse, de realmente construir una posibilidad de organización, de partido incluyente, en donde lo mínimo que se exige es ser gente honesta y estar de acuerdo con este cambio que necesita el país. Entonces, pongo eso como ejemplo. Creo entonces que ha sido un ejercicio difícil, procesos difíciles, en donde lo mejor y lo peor de uno de los afiliados de los militantes han salido a flote, pero que hemos salido adelante. Y ahí en donde ha habido reclamos y sobre todo rechazo por las cuestiones X, ¿no? que se vienen planteando de imposición, etcétera, pues tenemos mecanismos de defensa, tenemos mecanismos de protesta, tenemos mecanismos, uno de ellos el que encabeza aquí Héctor, que está al frente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es la que ve precisamente los conflictos internos y que le ha dado realmente salida a muchísimos problemas que se han presentado de la mejor manera. Entonces, pues yo no aceptaría esto de, pues somos una organización en construcción y con errores y defectos, no somos totalmente puros, no somos tampoco totalmente malos, pero realmente estamos haciendo un esfuerzo por construir algo diferente, eso sí lo puedo decir.
Bueno, voy a leer unas preguntas y vamos a dejarle a Paco, porque fue quien menos participó, que nos haga un resumen de lo que es acerca lo fundamental de la pregunta. Carlos Roa dice que gran comienzo con esta mesa tan excepcional. Bueno, Citlali envía invitación a Paco para que visite Tabasco y pregunta qué necesita para que vaya. Bueno, se tiene considerado que Enrique Peña Nieto use supuestas declaraciones de Abarca contra AMLO próximo a las elecciones. ¿Sabe, no? Bueno, entonces le pasamos a… y hay una última también que dice, ¿se tendrán cubiertas el 100% de las casillas del Distrito Federal? A ver, Paco, tu resumen, por favor. A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que dejar claras. La primera es no podemos proponer democracia si no somos capaces de gestionar democracia. Lo que ocurre es que gestionar democracia en un partido y en un país con tradiciones no democráticas, pues está de la fregada. Y es bien complicado. En los mejores momentos movimentistas de construcción de democracia, se generó el monstruo que era la asamblea de 8 horas, que no era democrática, a no ser que alguien piense que es más democrático no dormirse en 8 horas o aguantar el rollo del que tiene al lado que dejarte sonar. Ni eso que era la apariencia del ágora, ¿no? Es democracia. La democracia es un procedimiento complejo para permitir que todo el mundo pueda expresarse directo o indirectamente y que todos los caminos queden abiertos, que no se construya solo la opción de la mayoría, sino que se permita vivir a la minoría y desarrollar su proceso. Esto es bien complicado, pero bien complicado. En el equilibrio de la construcción de candidaturas han cometido errores. De repente ve uno que aparece en la lista de los candidatos de Morena, un sapo. Dice, este güey, ¿de dónde salió? Era perredista hasta hace días. Hay fotos de él repartiendo despensas del Partido Verde. Pero estás hablando de más de 1 millar, o no sé cuántos serán nuestros… 1.300 candidaturas, algunas gestionadas en condiciones verdaderamente difíciles, donde no había figuras públicas, o donde éramos muy endebles políticamente, o donde había luchas fratricidas entre los grupos de Morena, que ni siquiera son ideológicas. Cuando les dices cuál es la diferencia en tu posición y la de él, no son capaces de discernirla, pero son grupos enquistados dentro de sí mismos durante muchos años, con conflictos banales y absurdos. Entonces, construir democracia no es nada fácil. El problema es ir construyendo poco a poco mecanismos para construir democracia. Yo creo que no fue mal el proceso de selección de candidatos, pudo haber sido mejor, debió haber sido mejor, pero necesitamos más tiempo. Morena hemos vivido atropellados por los tiempos del INE y necesitamos más tiempo para construir mecanismos de toma de consulta, de sentarte con la gente, de escuchar objeciones, de balancear, de opinar, de saber. Pasaba por Oaxaca y me enseñan una lista de candidatos, me dice 3 son priistas, y digo, chínguenselos, pero a toda velocidad, ¿sí? ¿Cómo? Pues tienen las asambleas, que es el último mecanismo, el último momento, ¿no? Que nos los están infiltrando, y luego resulta que de los 3 priistas nomás uno era, los otros 2 eran uno hermano de, lo cual me parece verdaderamente criminal, porque la calumnia anda a peso, el señalarte y decir, ese güey es raro, ¿no? Sí, pues ese cabrón, ¿cómo no va a ser raro, chinga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y es un proceso muy complicado. Creo que en general no fue malo el proceso de selección, aunque siempre en la voz del más crítico y el hipercrítico, pues señalas el desacierto. La máxima operación priista es señalar que algún día Andrés Manuel se retrató con Abarca, lo cual me parece verdaderamente divertido. Andrés Manuel debe haberse retratado a lo largo de estos 15 años con unos 2 o 3 millones de cuates que, una foto Andrés, una foto, ¿sí? Y más si era un candidato, ni modo que le digas, no, contigo no, porque no me han pasado tu expediente, ¿no? Es verdaderamente absurdo, no hay cola en Andrés en esta historia, no tiene cola Andrés. Andrés tendrá otros defectos y hay que criticarlos porque si no, no le hacemos ningún favor. Tiene exceso de peso en la vida de Morena, ¿sí? El estilo caudillo que maneja a veces es muy peligroso en Morena, tiene tendencia a tomar decisiones, es poco hombre de partido democrático, pero bueno, también él se está educando en esta experiencia, nunca hubo un partido así. Entonces, vamos con calma y vamos procesando y no
No ventilemos externamente esto porque es darle arma al enemigo continuamente. Un pequeño escándalo en una ciudad se convierte en Morena es igual. Pues no, hay 322 casos en que no es igual, ¿sí? Y la calumnia está potente. La izquierda tiene habilidades para la calumnia, ¿sí? Tantos años de vivir en la marginación, en minoría, tantos años de recibir mentiras, dobles verdades, le ha creado un mecanismo de habilidad calumniadora particular que a veces acierta, duda, porque el Estado es tan marrano que la posibilidad de dudar eternamente de él es como sana, pero muchas veces la calumnia opera y la calumnia hay que desterrarla de nuestras filas. Solo podemos trabajar con la verdad, el que calumnia se convierte en un perverso y pervertido. Entonces yo creo que ahí hay otro problema que tenemos que procesar lentamente. Luego, el problema de la abstención. Con todos los que he conversado y he estado en debate con organizaciones que plantean la abstención como camino, yo les hago 3 o 4 preguntas de sentido común. La primera es, ¿ustedes conocen algún priista que se va a abstener? La respuesta es no, pues el PRI trabaja sobre la base de voto corporativo, voto cautivo, voto comprado, ahí no hay abstención. ¿Ustedes conocen algún panista que se va a abstener? No, hombre, no, pues un Palacio de Hierro, no se va a abstener nadie ahí. O ya son abstencionistas profesionales porque la política la hacen otros y no ellos, y es una política de intereses, y ellos no negocian electoralmente, negocian con los funcionarios, ¿no? Entonces, ¿contra quién es la abstención? Pues la abstención es contra Morena. Está telegrafiada, y hay 2 sectores promoviéndola, un sector desde la izquierda del movimiento y otro sobre el que han recaído en esta última semana mis más profundas sospechas. El PRI maneja una docena de periódicos chafas en el Distrito Federal, periódicos que no se venden, se regalan, ¿sí? Te los dan en los restaurantes, en el aeropuerto, en los consultorios médicos, en el metro. Todos estos periódicos que financia y maneja están manejando conceptos abstencionistas y están diciendo cosas verdaderamente delirantes, como por ejemplo, si se abstiene mucha gente, la elección puede anularse. No es cierto. Legalmente, con que 2 voten, la elección se constituye. Es mentira eso, de que un fuerte peso abstencionista nulifica de facto o moralmente la abstención, ¿sí? No es cierto. Entonces, todo el concepto abstencionista va en contra de Morena. ¿Tiene sentido? Y yo pregunto, a ver, compañeros, pues ustedes están en todo su derecho, y lo han estado siempre, decir, Andrés no me gusta, es un neoliberal, no neoliberal, y desabrido, y no lo quiero, pero no le voy a dar un voto al PRI en estas elecciones, no voy a consolidar el poder priista, que es lo que está en juego. O, variante 2, no voy a permitir que el cadáver del PRD reviva. Yo creo que estas elecciones están jugándose 2 cosas centrales. Uno de ellos es crear consenso antipriista mayoritario nacional, y el segundo es meterle una putiza al cadáver perredista, que es la tercera pata de la mesa del Pacto por México. Y cuanto más duro le demos, lo debilitamos en su esencia. Hoy el PRD es una agencia de empleos. Cuanto menos empleo les dejemos que repartan, más debilitamos ese factor de podredumbre que en estos momentos invita a engaño y distrae. Entonces, el voto abstencionista no me da sentido, coincido con las apreciaciones que se han vertido absolutamente. El problema es que tenemos dentro de nosotros una variante, y esa la tenemos dentro. La de que aquel que piensa que con tomarse una foto con Andrés y colgarla en las paredes de su delegación o su municipio, ya la hizo, que eso es lo electoral, que lo electoral es propaganda, vota por mí, ¿sí? Y si eso es lo electoral, entonces están en el mismo nivel que los otros, porque eso no puede ser lo electoral. Lo electoral es un momento más de una forma de lucha, como hay otras muchas formas de lucha, y tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Que Morena haga suyo el programa del movimiento. O sea, que cuando salimos a la calle en un proceso electoral no llamamos a decir vota por mí, llamamos a decir vota por los 43, vota por el regreso de los trabajadores del ESME a su espacio de trabajo, vota porque les paguen su sueldo retenido en Guerrero a los maestros, vota por que no haya despidos en petróleos, vota por los inspectores de Hacienda no entren a los mercados a buscar el IVA a mordidas y a patadas. O sea,
hagamos nuestro programa del movimiento. Y esto significa convertir la campaña en otra cosa, no en cartelitos pegados, ¿sí? No en llamados y visitas domiciliarias a vota por mí. Significa convertir la campaña en mítines a la salida de las escuelas para hablar con los maestros de primaria de la 9. Significa mítines en las puertas de las fábricas. Significa actos propagandísticos en la torre de Pemex cuando salen los burócratas diciendo se los va a cargar la chingada, vienen los despidos masivos en Pemex. Significa convertir la campaña en una campaña de agitación, propaganda programática, tomando los elementos del movimiento. Y eso, pues no lo sabemos hacer, o medio lo sabemos hacer, o a veces lo hemos hecho, o lo hicimos tantas veces, pero electoralmente ese es el corazón. Me he pasado los 3 últimos meses diciendo, sí, hagamos campaña electoral, pero bajo este modelo, no bajo este otro. ¿Sí? Y hay que darle un contenido. Ese es el sentido de hacer una campaña electoral. Y hay un segundo problema asociado a eso. ¿Queremos ganar espacios de administración pública? La respuesta es sí, ¿para qué? Para que haya 7 diputados en el Congreso local, 25 en ¿no? 4 delegados, no. Hay que poner a discusión en el proceso de la campaña para qué queremos espacios de poder público. Los queremos para que nuestros diputados vayan adelante en las manifestaciones y se conviertan en escudo humano, ¿sí? A los que no pueden reprimir. Los queremos para que lleguen al Congreso con una ley de amnistía en la mano. Los 72 diputados de Morena llegan al Congreso con una ley de amnistía en la mano, ¿sí? A pelear por ella y a combinar la lucha social con esta batalla cameral. Para que los diputados de Morena lleguen al Congreso a decir que se reabran las investigaciones en el caso Ayotzinapa, que se devuelva su fuente de trabajo a los trabajadores de electricista, que se reconstruya el fraude de Mexicana y se meta a la cárcel los culpables, que los hijos de Martita, los Vibriesca, se vayan a calentar tierra a las Islas Marías. O sea, queremos administradores públicos en los espacios camerales para eso. Y que lo firmen con sangre. ¿Usted quiere ser candidato de Morena? Sí, firme ahí que el día en que empiecen las sesiones del Congreso va a llegar usted con una ley de amnistía en la mano para liberar a los presos políticos. Y al otro lado, los espacios de administración pública, ayuntamientos, delegaciones en las ciudades. Bueno, si no empezamos a discutir cómo queremos gobernar, nos vamos a encontrar como que estamos gobernando y no sabemos para qué. La experiencia es nefasta. Los gobiernos perredistas han sido entre malos y muy malos, y algunos terribles, ¿no? Algunos terribles, ¿sí? Y los mejores blandengues, ¿sí? Entre otras cosas porque llegaron a ocupar unas sillas que tenían unas reglas. Alguien decía, entre la norma y la justicia, ¿qué opera? Y la respuesta era la norma. Y uno decía, no, en un país donde un ciudadano llega a una ventanilla de administración pública y dice, buenos días, y el que está al otro lado de la ventanilla le dice, no. Y dices, no, ¿qué güey? Si todavía no dije que vine. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Los delegados deben estar abajo en las ventanillas diciendo, sí, cómo no. Y usted quiere legalizar esto, pues simplifiquemos al máximo los problemas. Si usted tiene razón, ¿sí? Y la norma no la tiene, cambiemos la norma. O sea, tenemos que empezar a plantearnos el problema de nuevas maneras de administrar. Y tenemos que empezar a decir, podemos captar agua de lluvia potable para la Ciudad de México, como embudos en todas las casas. Y aquí está el proyecto de los chavos del Politécnico. Y queremos cooperativas de consumo socialistas en todos los barrios de la Ciudad de México para que el producto campesino llegue directo. O sea, tenemos que empezar por construir programa de gobierno radical, diferenciado. Entonces, toda esa gama de problemas, cuando yo me paso la lista, me digo, ya me meto en la cama, me tapo hasta aquí y digo que ya no vine. Porque de veras, para un partido tan joven como Morena, que ha crecido a una velocidad tan endiablada, no es broma que somos 75,000, es 750,000, es serio, yo los he visto por todos lados, como hormigas somos, chinga, ¿sí? He visto un cuate que los sábados y los domingos agarra 40 ejemplares de Regeneración y con el dedo hace así, se va a un pueblo que no conoce a encontrar a sus hermanos de Morena que todavía no lo saben qué son. ¿Sí? He visto compañeros de una abnegación, una entrega, una voluntad. Por abajo, además, Morena está mucho más a la izquierda que por arriba. Tendría que reconocerlo, ya me ando volviendo blandengue y reformista, pero por abajo es mucho más radical. Entonces, tenemos que rescatar todo esto.
La tarea es inmensa, sí, vamos a poder cumplirla, quién sabe. ¿Podemos dar garantías? No, no podemos. No podemos. Podemos decir que la inmensa mayoría de los que estamos en este proyecto, pues pusimos la vida en él. Y esa es la mejor garantía. La garantía de que decenas de miles de luchadores sociales con historias, con trayectorias, a los que no han corrompido en 20, 30, 50 años de vida, estamos aquí. Pues yo creo que ya no hay mucho que agregar, porque lo único que podríamos agregar es que fuera Peña. Y vamos a agradecerles su presencia a Paco, vamos a agradecerle a Berta Luján, su presencia también, a Armando Bartra y a Héctor Díaz Polanco. Muchísimas gracias, los estamos invitando para seguirnos a través de las cuentas en Twitter, es @Coyoacán Morena. Y ya conocen las de Paco, las de Díaz Polanco, las de Armando Bartra, la de Berta. Y bien, los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Guillermo Zamora coordinó.